El día de hoy, y esto más o menos es el esquema similar que tiene cualquier capítulo del libro de pancreatitis, vamos a hablar de su etiología, factores de riesgo y tipos. Más que abrumarlos con estadística y números, quiero que más o menos empiecen a entender un poco de dónde proviene esta entidad clínica. Vamos a hablar de presentación clínica, los criterios de Ransom, es un concepto muy importante que hay que entender en pancreatitis. Vamos a hablar acerca del manejo. Acuérdense que aunque ustedes no se consideren especialistas, ni pretendo yo que lo sean hoy, sí hay que tener una idea clara del manejo desde el conservador hasta el quirúrgico. Y este es probablemente el primer concepto que quiero que se lleven. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez el tema de manejo médico y manejo quirúrgico. Eh, por algún motivo alguien inventó ese término de manejo médico, como si el manejo médico fuera clínico, es decir, no intervención, y el manejo quirúrgico fuera no médico, sino de un cirujano. Así que la verdad es que nunca yo he estado de acuerdo con esa dicotomía. Yo creo que realmente hay que entender que hay un manejo clínico que es para ambos, tanto para tanto para el que se dedica a la parte no quirúrgica como para el que hace la parte intervencionista. Ambos manejan la clínica, pero sin duda alguna hay un manejo conservador que es no hacer intervenciones desde las mínimamente invasivas hasta las máximamente invasivas, y hay un manejo quirúrgico. Así que por eso lo divido yo en conservador y quirúrgico. Vamos a hablar algo de abscesos pancreáticos y finalmente vamos a terminar con pseudoquiste de páncreas. Muy bien. Entonces, en cuanto a la etiología, eh, la fisiopatología de la pancreatitis sigue siendo un misterio. ¿Qué quiere decir eso? Aún no sabemos por qué ocurre. Y eso que han pasado más de 100 años desde su descripción inicial, sabemos que el páncreas se inflama, pero aún no sabemos por qué exactamente se inflama. Si agarramos cualquier texto de cirugía, yo creo que habrá por lo menos unas 20 a 25 páginas dedicadas a hipótesis que se han formulado a través de las décadas de presión hidrostática dentro de los ductos, ruptura de los ductos con inflamación del páncreas, quizás una piedra, quizás el alcohol, quizás. Y todas esas hipótesis no terminan en nada concluyente. De manera que estudiar la fisiopatología de pancreatitis no nos ayuda mucho. Lo que sí nos ayuda un poco es entender su etiología, porque eso va a tener una repercusión clínica en la toma de decisiones y una repercusión preventiva para futuros eventos. Así que las dos causas de pancreatitis que ustedes deben recordar son alcoholismo o consumo de alcohol, que hasta el día de hoy no sabemos qué volumen o qué cantidad de alcohol consumido puede provocar pancreatitis. Y dos, litiasis biliar. Y litiasis biliar es la presencia de piedras o litos en la vía biliar. Y cuando hablamos de la vía biliar nos estamos refiriendo estrictamente al colédoco, que es el lugar donde se une el ducto pancreático, ya sea el principal o el accesorio. De ahí confluyen hacia la papila de Vater. Hay anomalías anatómicas en donde el colédoco entra a la papila de Vater en un lugar diferente al pancreático común, pero se cree que ambos al final terminan en la papila. De manera que cualquier obstrucción mecánica que baje por el colédoco y llegue a la papila, hipotéticamente puede producir aumento de presión hidrostática retrógrada, tanto para el colédoco como para el páncreas, e hipotéticamente puede producir pancreatitis. Eso aún no lo hemos demostrado, no se ha podido reproducir ese modelo ni en animales experimentales ni en vivo. Pero sí sabemos que hay una fuerte asociación a tener litiasis biliar y desarrollar pancreatitis. Pero más allá, cuando tenemos colelitiasis, y voy a empezar a introducir algunos términos que parecen trabalenguas, pero realmente uno los fracciona etimológicamente. Colelitiasis es la presencia de piedras en la vesícula biliar. Coledocolitiasis es la presencia de piedras en el colédoco. Muchos pacientes con colelitiasis se presentan con pancreatitis, pero nunca podemos ver o documentar que la piedra que estaba en la vesícula biliar bajó hasta el colédoco. Siempre nos quedamos con la hipótesis de que bajó.
y de que luego que tapa, ella sigue su camino y se disuelve en el resto del sistema gastrointestinal. Así que la presencia de piedras en la vesícula biliar o evidencia contundente de piedras en el colédoco son la causa número 1 de litiasis biliar en nuestro país. Muy diferente a lo que los libros reportan de alcoholismo. Así que si hay 2 causas que te tienen que mantener en mente, siempre, 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 en Panamá, número 1, número 2 y número 3 es litiasis biliar. Después pensamos en alcoholismo y después pensamos en otras que les voy a comentar. De manera que no se les puede olvidar esta. Esta va a ser con mucho la más frecuente. Pero como los exámenes que ustedes tienen que responder suelen ser americanos, o por lo menos algunas preguntas vienen de allá, el alcoholismo se ubica en el hemisferio norte, sobre todo en Norteamérica, como la causa número 1. Realmente cuando nos vamos a Europa, Asia, etcétera, no es tan predominante, pero vamos a decir que estos dos representan el 80% de las causas de pancreatitis aguda. Así que aquí nadie puede fallar cuando piense en un paciente que tiene una pancreatitis aguda, explorar en su anamnesis o en su historia clínica consumo de alcohol, aunque el paciente lo nega al inicio, hay que enfocarse en buscarlo, y litiasis biliar. Acuérdense que una de las magias de conocer la clínica es que si uno conoce suficiente la entidad clínica que está tratando, entonces puedes encontrar esos hallazgos al examen físico y a la historia clínica. Por lo contrario, no necesariamente se hace tan evidente. Así que número 1 en Panamá, litiasis biliar, no se nos olvida. Número 3 a considerar, y esto suele ser una pregunta de board, es ¿qué medicamentos producen pancreatitis relacionada a drogas? O lo que se conoce como en inglés Drug-Induced Acute Pancreatitis. So, DIAP son las siglas en inglés para una entidad clínica que representa el 10 al 15% de las pancreatitis, sobre todo en países donde esto se utiliza con mucho más volumen. Panamá somos muy pocos para tener casuística de esto. Así que todo lo que son diuréticos, tiazidas y furosemida pueden producir pancreatitis. Así que si un paciente es hipertenso, por favor historiar si toma alguno de estos medicamentos y podría estar la causa ahí. Aciatropina, conocido por ustedes, es un inmunosupresor que se utiliza para distintas entidades clínicas, sobre todo reumatológicas, puede producir pancreatitis, y la doxicilina puede producir pancreatitis. Este estudio o este reporte cobra prevalencia ya que a mediados del año pasado, bastante reciente, en el journal más grande que hay de páncreas se publica una revisión de este tema, por lo cual sigue siendo una causa importante, no mayoritaria, como alcoholismo y litiasis biliar, pero del 10 al 15%. Las otras causas de pancreatitis suelen ser iatrogénicas, como por ejemplo la CEPRE. La CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un procedimiento que se hace usualmente por un gastroenterólogo en donde se entra a la vía biliar retrógradamente por la papila de Vater, y esa manipulación tiene una probabilidad de pancreatitis de un 1 al 4%. De manera que todo gastro que haga una CEPRE, por la razón que sea, le tiene que decir a un paciente, tenemos una probabilidad de pancreatitis. Todavía no sabemos bien por qué, pero bueno, se cree que es un poco por la invasión, esfinterotomía, etc. Así que pancreatitis post-CEPRE no lo considera yo una causa importante de pancreatitis, pero puede representar un porcentaje minoritario. Y por último está el trauma. Muchos pacientes que ustedes verán que llegan con traumas abdominales cerrados o abiertos o penetrantes, pueden tener pancreatitis, pero es simplemente por la ruptura directa de todo el parénquima pancreático. El parénquima se abre o se disuelve, y la salida de todas las enzimas pancreáticas empieza a digerir todo el tejido alrededor, incluyendo el páncreas, lo que puede producir pancreatitis. Son eventos muy extraños, pero es bueno que tengan el listado. Así que de todo esto nos acordamos del alcoholismo y la litiasis biliar, teniendo la litiasis el más común en Panamá. Nos acordamos que hay algunos medicamentos que pueden producirlo, no todos, y nos acordamos de la CEPRE y el trauma como muy poco probable, pero que alguna vez escucharán a alguien comentarse. La hipertrigliceridemia la noto aquí porque cuando uno busca el Harrison, causas de pancreatitis, la hipertrigliceridemia creo que es la número como 25.
Pero por algún motivo, cuando yo rotaba medicina interna, esa era la pregunta favorita de los internistas. Y la verdad es que los internistas siempre han tenido esa predilección como a las cosas menos comunes, como a las cosas en las que puedo, a ver si pongo a prueba tu memoria de las 20 causas más frecuentes de pancreatitis. Y la probabilidad de que los triglicéridos elevados den pancreatitis es muy, muy baja. Tiene que tener una hipertrigliceridemia familiar donde los triglicéridos están por arriba de 2000. Estamos hablando de cifras elevadísimas, en donde la viscosidad sanguínea inclusive se ve afectada. Así que esos son eventos poco probables y observados sobre todo en trastornos genéticos familiares. Así que por favor me borran del esquema la hipertrigliceridemia. En cuanto a los tipos de pancreatitis, es importante que se lleven una idea clara del lenguaje que hay que usar, y después de esta diapositiva es lo único que yo le exijo a un estudiante de medicina que me comente a cabalidad cuando presenta un caso de pancreatitis aguda. En otras palabras, si ustedes logran describir la pancreatitis con esta clasificación que les voy a dar, se entiende que ustedes asimilaron el concepto porque implica haber probablemente articulado todo. Entonces, las pancreatitis pueden ser leves o severas. Esta clasificación de leve o severa atiende estrictamente a una clasificación fisiopatológica anatómica. Eso quiere decir que luego de haber hecho algunos análisis iniciales que vamos a ver ahora, las pancreatitis leves son aquellas que son usualmente edematosas, es decir, que el páncreas se inflamó, pero no se inflamó tanto. Y la severa es la hemorrágica, en donde además de pancreatitis, tenemos extravasación de vasos sanguíneos que se han roto por la inflamación y podemos tener probablemente otras consecuencias clínicas. Así que la primera clasificación de una pancreatitis, que usted me diga, este paciente tiene una pancreatitis, yo digo, sí, ¿qué pancreatitis? Aguda, perfecto. ¿Qué tipo de aguda? ¿Leve o severa? Luego le tienen que poner el segundo apellido a la pancreatitis aguda, leve o severa, y me tienen que decir si es biliar o no biliar. Porque como les dije, en Panamá es la causa más frecuente, de manera que si es biliar, el manejo es completamente diferente a una pancreatitis no biliar. En las no biliares tenemos que buscar la causa, alcoholismo, medicamentos, lo que le acabo de poner, CEPRE, etc. Sin embargo, las biliares tienen una manera de prevenir futuros eventos y es removiendo lo que produce litos, que es la vesícula biliar. Así que es muy importante definir esto, y esto lo vamos a ver cómo lo definimos porque hay un estudio para esto. Y lo último que necesito que digan en una presentación es si la pancreatitis es temprana o es tardía. Y eso simplemente lo da el tiempo de evolución. De manera que una pancreatitis de menos de 6 días es temprana. Una pancreatitis de más de 6 días es tardía. Algunos textos inicialmente ponían 48 horas, pero realmente entre 2 a 6 días sigue siendo un punto intermedio. De manera que si el paciente acude en menos de 6 días de inicio del dolor, sigue siendo temprana. Si un paciente te dice, mira, la verdad es que llevo ya 2 semanas con un malestar que yo pensaba que me había caído mal un ceviche, ese paciente tiene clínicamente una pancreatitis tardía. Y el pronóstico es completamente diferente. Las tempranas las manejamos y suelen mejorar, dependiendo obviamente de otras características. Las tardías suelen complicarse frecuentemente. Así que yo espero que luego que terminemos esta charla, cuando les toque a ustedes presentar un caso, me puedan decir, estamos ante una pancreatitis aguda, leve, biliar, temprana. Ustedes hacen esa presentación y cualquier cirujano, médico, internista, quien sea que esté manejando el caso, gastroenterólogo, va a saber que ustedes entienden cómo se ha formado, qué tiene ahorita y probablemente cuál es el pronóstico. Y esta clasificación, que obviamente nada la inventamos, es simplemente el consenso que se conoce como el consenso de Atlanta. Y fue simplemente que se reunieron en Atlanta expertos del mundo en páncreas en el 2012 y sacaron esta clasificación. Así que ya ha pasado casi una década de ese momento. Es importante que no confundamos esta clasificación, esto se lo saqué del UpToDate y se los puse exactamente como está ahí, porque no quiero que esto los confunda con lo que hablamos ahorita. Esto es la revisión que se hace
de la clasificación estrictamente para cuidados intensivos. De manera que cuando el paciente es admitido, que es usualmente en área crítica, dependiendo de la pancreatitis, en intensivo se clasifica como leve, moderada y severa. En donde la leve es que no tiene ninguna lesión de órgano, ninguna falla orgánica. La moderada, falla orgánica transitoria, usualmente recupera en 48 horas. Y la severa con falla orgánica persistente. No se confundan en este leve, moderado y severo con este leve y severo que les dije de acá. Así que clínicamente, por lo menos desde el punto de vista de evaluación inicial en las primeras 2 días, no existen pancreatitis moderadas. Sin embargo, ya si el paciente está en cuidados intensivos y se ha hecho el diagnóstico y se ha hecho toda la invasión que hay que hacer para determinar falla orgánica, entonces entra lo de moderada. Así que no quiero que se aprendan esta clasificación, nada más se los puse, pues si alguien alguna vez les habla de esta terminología, ustedes estén claro que son 2 eventos o 2 lenguajes diferentes. Así que ahora hablemos de la presentación clínica, ¿ok? Me gustaría que alguien me dijera, antes que repasemos en conjunto estas manifestaciones clínicas, algún voluntario me dijera cuál es la definición clínica de abdomen agudo. Cuando ustedes evalúan un paciente, lo examinan y luego se voltean y me dicen a mí, doctor, este paciente tiene un abdomen agudo. Quiero que definamos eso entre todos para poder continuar. ¿Algún voluntario? Acuérdense que esto no es examen, ¿eh? Yo no le voy a poner nota a nadie hoy. Sí, sería la presentación aguda de ¿Quién un... me habla, perdón? Jonathan Cuando hable, Aparicio. Jonathan, cuéntame. O sea, si mal no recuerdo, sería la presentación aguda de un dolor súbito, el cual a la palpación no presenta rebote y el paciente se encuentra irritable, o abdomen irritable, perdón, que solamente con tocarlo el paciente ya presentaría dolor. Abdomen en tabla, también se reconoce. No sé. Ordena las ideas de vuelta y dímelas. Bueno, sería la presentación aguda de un dolor, sería un dolor súbito, abdominal, el cual a la exploración, en el momento de la palpación, pues el paciente refiere dolor y aparte de eso, cuando lo palpamos, se siente un abdomen sin rebote, un abdomen en tabla. No sé si sería más o menos así. No, me estás enredando un poco, porque me estás hablando de abdomen sin rebote y de abdomen en tabla. No entiendo cómo, es decir, a tu evaluación, cómo eso, no entendí bien. Dale, inténtalo. Ok, bueno, prácticamente lo podría definir al que al momento de palparlo no sería depresible, pues. Podría, no sé si... Ok. No, la verdad no estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que tienes una idea de lo que quieres encontrar o de lo que crees que encontrarías al examen físico. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia de definición? Yo creo que vamos a ir utilizando un poco de lo que vayan comentando a ver si sacamos una conclusión. ¿Alguien más tiene una definición de abdomen agudo? Doctor, ¿no sería defensa y ¿Quién me rebote habla? en todos los... Perdón, Juliet, acá. Juliet Ajá. González. ¿No sería defensa y rebote en todos los cuadrantes? ¿Eso es una pregunta o una respuesta? Respuesta. Es que me empezaste no sería, me dijiste no sería. Yo estoy pidiendo una respuesta. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu respuesta? Defensa y rebote en los 4 cuadrantes del paciente. ¿Ok? Me gusta esa definición. Vamos a dejarla ahí. ¿Alguien más tiene o considera que es diferente, le hace falta? ¿Alguien más? Esto es bien importante, esto lo van a hacer ustedes todo el tiempo de aquí en adelante. No solo de estudiantes, sino de interno, todo el tiempo van a evaluar abdómenes. El tener claro el abdomen agudo es crucial en medicina. Yo le agregaría... ¿Quién me habla? Carolina García. Ok. Yo le agregaría que necesita tratamiento médico o quirúrgico urgente, además de lo que dijo Juliet. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Considera que la definición
Ajá. Sí, lo otro es que se le agregaría la presencia de peritonitis. Es que ahí donde veo, Jonathan, que tiene superpuestos conceptos. Es decir, me hablas de tabla, peritonitis, todo eso es el mismo concepto. Es decir, ahí no se agregan cosas. Ahí está ocurriendo una sola cosa, que tú tienes que captar esa información. Por eso tu definición la he dejado para poder explicarla bien. Así que sí, es cierto, tiene que haber peritonitis. Ahí también tienes razón. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a utilizar estas definiciones que ustedes mismos han puesto y vamos a tratar de, en cierta manera, que se lleve la idea clara. Porque si uno lo googlea y se mete ahorita en Wikipedia, va a encontrar un montón de cosas. Miren, el abdomen agudo, primero, no es ninguna historia clínica, así que no tiene nada que ver con lo que diga el paciente. Los dolores abdominales tienen que ver con lo que dice el paciente. Así que el inicio de la definición no es ni cuándo, ni cómo empezó, ni dónde te duele, nada de eso. Eso ustedes van a obtener esa historia y van a describir las características de un dolor abdominal en tiempo, desarrollo, espacio. ¿Verdad? Estoy hablando de que el abdomen agudo es exclusivamente una información que ustedes tienen al examen físico. Mucha gente, y hablo de médicos, colegas especialistas, utiliza abdomen agudo a la ligera y no maneja esta definición que yo les estoy diciendo. Así que no les tocará a ustedes corregir, les tocará a ustedes saber lo que es y actuar consecuente. Abdomen agudo es el hallazgo al examen físico en donde ustedes obtienen defensa y rebote en los 4 cuadrantes, como dijo Juliet, que amerita una evaluación quirúrgica inmediata, como dijo Carolina. Así que si ustedes se acuerdan de esos dos componentes de la definición, no importa que estén en Soná o en Atojulí o en Darién, van a poder tomar una buena decisión con un paciente. Si un paciente, ustedes lo reciben y lo evalúan, e independiente de la historia que les dé, aunque les diga, no, doctor, yo nada más vine a chequearme porque, bueno, como que algo me cayó mal. No importa la historia leve que les dé. Si ustedes evalúan un paciente que tiene defensa y rebote en los 4 cuadrantes, ese paciente debe ser evaluado, referido, trasladado o manejado inicialmente con un enfoque quirúrgico. Eso es verdad que lo pueden hacer ustedes también, porque ustedes serán médicos generales que podrán hacer algunas cosas inicialmente, pero sin duda alguna ese paciente empieza a correr el reloj de su evaluación quirúrgica. ¿Hay abdómenes agudos no quirúrgicos? Sí, hay abdómenes agudos no quirúrgicos. Son raros, poco frecuentes, pero los hay. Entre los más comunes está la cetoacidosis diabética y el infarto agudo de miocardio. Esos son abdómenes agudos no quirúrgicos. De manera que es poco frecuente, pero puede suceder. Aún así, le tocará al especialista determinar si es o no un abdomen quirúrgico de estos no, o del abdomen agudo, perdón, no quirúrgico. Así que un paciente con pancreatitis aguda, por más que tenga una inflamación abdominal, no llega con un abdomen quirúrgico, ni con un abdomen agudo. No llega. ¿Por qué? Porque como bien dijo, ¿fue quién? Jonathan. Como bien dijo Jonathan, lo que él sentía que estaba de mínimo común denominador con todo este asunto del abdomen agudo era una peritonitis instaurada. Y la peritonitis parietal, no la visceral, es la que produce la defensa, el rebote, el abdomen en tabla, la rigidez y todas esas cosas que Jonathan encontró en ese examen físico. Así que tiene que haber una peritonitis parietal. No hay abdomen agudo sin peritonitis. De otra manera, el paciente no tiene defensa y rebote. Y defensa y rebote generalizado, Jonathan, es lo que tú describiste como abdomen en tabla. Así que todos esos son sinónimos. Le fuiste dando vuelta al mismo concepto varias veces. Bien. Es también importante para mí escucharlos ustedes, y yo siempre felicito a los que se atreven a opinar, porque nosotros como médicos somos comunicadores. En otras palabras, si uno no desarrolla las habilidades de conversar
de explicar o de expresar tus ideas, no vas a tener el éxito que deseas a la hora de interrogar a un paciente o de obtener información, o de conversar con un colega o de explicarle a alguien algo. De manera que hay que ir desarrollando esa habilidad que no es natural para la mayoría, no es natural para nosotros, de ir explicando nuestras ideas. Por eso le dije a Jonathan, agarra de vuelta y ordena tus ideas. Uno a veces tiene que hacer una pausa de 1 o 2 segundos antes de empezar a hablar. Nada más con las muletillas iniciales como prácticamente, lo que sería, bueno, más o menos, todo esos son artificios del lenguaje que provocan comunicación ineficiente, sobre todo en un momento de estrés. Traten de imaginarse darle vueltas a algo cuando tenemos que tomar decisiones en minutos o segundos. Así que bueno, habiendo aclarado lo del abdomen agudo, la presentación clínica de la pancreatitis es un dolor abdominal. Ese suele ser la razón de consulta. Es raro que alguien llegue sin dolor abdominal, que no tiene nada que ver con abdomen agudo, ya lo acabamos de repetir. El dolor abdominal, su característica es que el inicio es incierto, puede ser reciente o temprano, como hablamos, o puede ser tardío, pero lo cierto es que usualmente se localiza en el mesogastrio o en el epigastrio. No siempre bien localizado, como ustedes saben, la gran mayoría del páncreas es retroperitoneal, por lo tanto, su localización es más dado por referencia neurológica que por irritación directa del área peritoneal anterior, y usualmente el paciente puede referirlo como irradiado de la espalda. Todo dolor abdominal puede dar náusea y debilidad, así que yo incluyo esto aquí, pero no es que esto es único para la pancreatitis, por supuesto. Y poco común vemos fiebre, donde uno pensaría, bueno, si hay inflamación quizás hay fiebre. La verdad es que solo lo vemos en el 50% de los pacientes, y cuando lo vemos nos preocupa un poco. La fiebre puede ser indicativo de coinfección. Acuérdense que la presencia de inflamación no es lo mismo que infección. Así que la fiebre, a pesar de que es una respuesta inflamatoria, no necesariamente se asocia a pancreatitis, al menos que tengamos hemorragia con necrosis o alguna otra cosa adicional o infección. Y muy poco el paciente se presenta con shock hemodinámico. Sin embargo, cuando el paciente se presenta con shock hemodinámico, en un caso de pancreatitis aguda, sospechamos más o de una colangitis, es decir, una inflamación del colédoco por una obstrucción evidente por litos, o de una pancreatitis necrohemorrágica severa. Así que si usted tiene un paciente con dolor abdominal que por algún motivo están sospechando de pancreatitis por lo que les ha contado, y además tiene fiebre y hipotensión, ese paciente tiene una probabilidad de morirse del 80%. Oigan lo que les digo, eso es bien severo. Y eso todo lo consigues en los primeros 2 minutos de interrogatorio. Tomas la presión, tomas temperatura, preguntas 2 cosas y examinas. Ya ahí tienes una idea de qué paciente tienes. Como les dije que no es frecuente que tengan fiebre y hipotensión, tampoco es frecuente que tengan ictericia, porque para que tengan ictericia tiene que haber una obstrucción del colédoco o de la vía biliar alta. Y eso no necesariamente se relaciona con pancreatitis. Así que el abdomen está doloroso, pues sí, puede estar sensible a la palpación, pero no está defendido y no tenemos abdomen agudo. Hay 2 signos clínicos que a los americanos les encanta preguntarlos, que solamente se observan en las pancreatitis severas, es decir, en la que han ido progresando al punto que son necrohemorrágicas, en donde hay extravasación o ruptura de vasos sanguíneos, y como el páncreas es retroperitoneal, la sangre suele acumularse a los laterales en lo que va ascendiendo, disecando el plano retroperitoneal hacia los lados, o ubicarse en la porción más anterior de la circunferencia abdominal, de manera que de ahí viene la equimosis periumbilical o signo de Cullen, y las equimosis en los flancos, que puede ser izquierdo o derecho, de preferencia derecho, pero puede ser izquierdo también, conocido como signo de Gray-Turner. La mnemotecnia para esto, acordarse, es teniendo esta imagen lateral, en donde Turner es una T, si la queremos imaginar aquí. La verdad es que yo nunca estoy muy de acuerdo con esa T, pero bueno, las costillas aquí este ladito. Y el signo de Cullen, como la equimosis alrededor del ombligo, que suele ser más en U que en C, pero bueno, la volteamos para que suene como a Cullen. Así que esta mnemotecnia nos ayuda a recordar que existen 2 signos clínicos al examen físico
que pueden hacernos pensar en ese momento que estamos ante una pancreatitis aguda severa. ¿Por qué? Porque tenemos datos indirectos de hemorragia. Así que tenemos este paciente que ustedes evaluaron y ustedes dicen, bueno, listo, yo me acuerdo de las clases, yo leí el tema, tengo un paciente ya sea con historia de litiasis biliar, conocido o no, ya sea alcohólico o no, que usted está sospechando una probable pancreatitis, ¿qué hacemos a continuación luego de ese primer examen físico y anamnesis? Pues lo primero que hay que hacer sin duda es la batería de laboratorios. Y es una batería enfocada, en donde no debe faltar tres cosas. Uno, las enzimas pancreáticas, que son amilasa y lipasa. Y nunca dejen de pedirlas. Y cuando lleguen al internado les van a decir, es que aquí no hay lipasa. Ustedes igual la piden. En otras palabras, que quede documentado en el expediente que ustedes la pidieron y que no había. Que no se entienda un año después, cuando alguien revisa este expediente, oye, mira, por aquí pasó Juliet y ni lipasa le pidió a este paciente. Nadie se acuerda que cuando Juliet estaba de turno, esa noche no había reactivo. Así que esos son los dos que se piden, lipasa y amilasa. La amilasa tiene una alta sensibilidad, suele elevarse pronto, apenas se instaura una pancreatitis, así que dentro de las 2 a 6 primeras horas usualmente empieza a aumentar, tiene una sensibilidad del 95%, tiene baja especificidad porque hay otras cosas que pueden darla y el que salga negativa no quiere decir que no tiene, pero suele bajar a las 48 a 72 horas. Así que si la historia clínica de un paciente es de más de una semana con dolor, por lo que llamaríamos una pancreatitis tardía, la probabilidad de que la amilasa salga elevada es baja. Sin embargo, la lipasa tiene una especificidad del 97%, es muy superior, con una sensibilidad del 90%. Solo que no suele elevarse tan rápido como la amilasa, de manera que usualmente tiene que estar por lo menos unas 24 horas de dolor, pero si la lipasa está positiva, usted puede tener su diagnóstico bioquímico de pancreatitis, porque nada más eleva la lipasa o muy pocas cosas lo hacen. Y esta se mantiene elevada por varios días, así que nos ayuda también a diagnosticar la pancreatitis tardía. No puede faltar un hemograma, no solo para ver cómo está la hemoglobina, sino para ver cómo están los glóbulos blancos. Es verdad que hay una elevación en cualquier inflamación, pero si está muy elevado podemos estar sospechando de coinfección. Y la química sanguínea, esto lo van a tener ustedes en sus iPads, en su celular, en sus aplicaciones. La química sanguínea es fundamental porque con eso se calcula el índice de severidad. Ahora vamos a ver los cálculos que hay que hacer cuando ustedes admiten un paciente. Esto es responsabilidad del interno, del residente o del médico que está a cargo, el tener estos laboratorios para poder hacer el score que vamos a hablar ahorita. Así que a todo paciente hay que pedirle calcio, deshidrogenasa láctica, glucosa, las enzimas pancreáticas STLT y creatinina y boom. Así que ustedes empezaron a mandar sus exámenes, eso está por regresar, eso no está tan inmediato, pero ustedes siguen con su sospecha clínica de pancreatitis. ¿Qué hago a continuación? Pues a continuación lo que hay que hacer, sin duda alguna, y es la herramienta que no solo van a tener disponible, sino la que más hay que mandar, es un ultrasonido de vías biliares y páncreas. Ustedes llaman a radiología y dicen, necesito un ultrasonido. ¿Por qué necesitamos un ultrasonido? Porque en la historia clínica es muy raro que un paciente te diga, yo sufro de piedras en la vesícula. Eso es poco común. La gente o no lo sabe o nadie se lo ha dicho todavía. De manera que es su responsabilidad clasificar una pancreatitis etiológicamente. Y hemos hablado que las litos en la vía biliar suele ser la causa más común. Así que un ultrasonido de vías biliares tiene una alta sensibilidad para ver litos en la vesícula biliar. Yo todavía no he visto una pancreatitis aguda y he visto bastantes que tenga litos en la vesícula biliar y que la causa haya sido otra cosa, alcoholismo o medicamento. Eso es muy raro. Realmente, si hay litos en la vesícula biliar, probablemente la pancreatitis fue biliar, así que ustedes pueden hacer ese diagnóstico con un simple ultrasonido. Lo que el ultrasonido tiene poca sensibilidad y realmente es 50-60%, es para ver litos en el colédoco. La profundidad con la que hay que llegar con el ultrasonido no permite ser el gold estándar para eso, pero 60% es mejor que 0%, que son las manos, de manera que si ustedes encuentran litos o dilatación de la vía biliar principal, el colédoco, también tienen ahí su diagnóstico y potencial manejo y tratamiento. El ultrasonido también puede evaluar el páncreas.
aunque es un órgano retroperitoneal, hay una modalidad en el ultrasonido que permite llegar hasta el páncreas. Y si el páncreas se ve edematoso, inflamado, pues todo eso suma a que ustedes digan, listo, tengo un paciente con pancreatitis aguda. Nada más tengo que esperar los resultados de los laboratorios para saber lo que voy a hacer a continuación. La tomografía del páncreas, o el CT scan o el CAT, suele ser una opción en muchos centros del mundo, pero no es la primera opción de estudios de imágenes. Así que si a ustedes les ponen a escoger entre los estudios de imágenes que hay que seguir, no se tiren de que yo me las sé todas y pido resonancias y tomografías. En este caso, la útil y la práctica es ultrasonido. La tomografía la reservamos para casos en los que sospechemos de pancreatitis severas o complicadas, en donde queremos evaluar hemorragias, necrosis, abscesos, etcétera, etcétera. Así que no suele ser el primer estudio y es raro que le hagamos un CAT a un paciente sin un ultrasonido. Así que ustedes cumplan con la función de mandar el que hay que mandar. Después que si un cirujano viene y quiere tomografía, pues que lo haga. Lo ultrasonido endoscópico y la resonancia magnética son dos nombres que suenan muy atractivos y cuando uno lo ve en los exámenes uno dice, chuzo, ¿será que esto es lo que hay que hacer en Estados Unidos, pero como en Panamá no hay? Entonces uno empieza como a conflictarse un poco de lo que debería y de lo que tengo. Así que no se me enreden con esto en este tema. El ultrasonido endoscópico es una herramienta que existe en todo el mundo, incluyendo Panamá, y la resonancia magnética también, pero ninguno de los dos es el estudio de elección para pancreatitis. Esto lo reservamos para otros escenarios. Así que vamos a ver esta imagen. Yo sé que ustedes dirán, bueno, yo no soy experto en tomografía, pero es que la verdad es que necesito que se acostumbren a ver tomografías, así como se acostumbrarán a ver radiografías de tórax. Créanme lo que va a llegar un momento en que nunca más van a ver una radiografía de tórax y solo van a ver tomografías, como en algún momento otras generaciones solo verán PET y solo verán resonancia. Y es que la tomografía es muy común. Es tan común que yo no me acuerdo la última vez que yo mandé una radiografía abdominal, por ejemplo. La verdad es que no me acuerdo la última vez que la envié. Eso habría sido una cosa muy esporádica de un control de una obstrucción, pero en general es la tomografía la que mandamos si está indicada. Y en este caso la estoy usando así para ilustrar lo siguiente. Aquí están ubicados en que tengo un paciente con un corte axial. Este es el hígado que está del lado de acá. Y esto que está aquí es la vesícula biliar. ¿La ven? La vesícula biliar está distendida, así que este paciente probablemente está en ayuno, que es lo que suele venir un paciente con dolor abdominal si en verdad el asunto orienta a pancreatitis. Y como pueden ver aquí, por lo menos tomográficamente no vemos litos en la vesícula biliar. Irónicamente, la sensibilidad del ultrasonido para litos en la vesícula biliar es muy superior a la de la tomografía. Así que ni siquiera este estudio está diseñado para ver litos aquí, pero por lo menos aquí no se ven. Esto que está aquí es la aorta, ¿me siguen? Esto que está aquí es la cava, ¿me siguen? Y esto que está aquí es la porta. Pues les puede costar un poco al inicio porque uno no tiene esa función dinámica de ver para arriba y para abajo. Y se ven más o menos del mismo color porque esto es lo que se llama una fase balanceada, en donde el contraste en la arteria está más o menos isodenso con el contraste en la vena. Esto no es una fase arterial donde la vena no se vería, ni es una fase venosa donde la arteria no se vería. Esto le llamamos una fase balanceada o de estabilidad. Esto que coge hacia acá, tiene que creerme que es el tronco celíaco que sale con la arteria esplénica. Y esto que ven aquí es el páncreas. ¿Ok? Probablemente siga hasta acá si subimos y bajamos y probablemente veamos la cabeza del páncreas si lo descendemos un poco. Pero no sé si logran ver alrededor como esta homogeneidad medio grisácea. ¿Lo ven aquí alrededor? Y eso es edema. Así que eso es líquido, es edema. Esto es una pancreatitis aguda, leve o edematosa por estudio de tomografía. Sin embargo, si logran ver aquí, esto es otra tomografía y se ve un poquito más catastrófica. Yo creo que lo pueden ver nada más con una vez se la he puesto inicialmente. Aquí está el hígado, un corte un poquito más bajo, nuevamente la aorta, la vena cava, la vesícula biliar, nada más vemos el fondo. Y donde estaba el páncreas o el parénquima que yo les enseñé tan sano, ven cómo solamente lo vemos reemplazado por líquido y aquí el líquido se ha vuelto más heterogéneo. Aquí tiene como un ducto o un septo, nadie sabe. Aquí se dan cuenta cómo hay algo mucho menos radiolúcido, es decir, más radiopaco, que puede coincidir con alguna burbuja de aire. Así que esto es una pancreatitis hemorrágica o potencialmente necrohemorrágica, en donde el parénquima pancreático ya ni siquiera se observa blanco y homogéneo como lo vimos en antes. El doctor John Ransom, él era cirujano, trabajaba en Estados Unidos y Ransom
básicamente el hospital donde él trabajaba recibía tantas pancreatitis que lo contrató para el manejo de pancreatitis. Y esta historia que les voy a contar, yo no la creía al inicio, tuve que realmente buscar la publicación original porque no podía creer que ese había sido el motivo. Ese hospital necesitaba saber qué pancreatitis se iba a morir y cuál iba a vivir, porque tenían tan pocas herramientas para tratarlo y hasta hoy día tenemos muy pocas herramientas para cambiar el curso de una pancreatitis, que realmente son los criterios de Ransom los que nos dan una idea de qué paciente tiene una probabilidad de vivir o no. Y en ese hospital se diseñaron 2 salas. Ransom él era encargado. La sala de los pacientes que tenían probabilidades por estadística y los pacientes que tenían probabilidad alta de morir. Así que eso fue lo que diseñó Ransom. Ransom diseñó un score para saber quién podía vivir, porque créanme que a la pancreatitis no tenemos ningún tratamiento que no sea darle soporte al cuerpo mientras el paciente se cura. Realmente no tenemos nada, no hay trasplante de páncreas, las cirugías las reservamos de muy mal pronóstico y para el final. Así que Ransom diseña una clasificación en donde los criterios que les voy a mostrar divide dicotómicamente a los pacientes que eran admitidos a la sala de leves y los pacientes que eran admitidos a la sala de severos. Así que menos de 3 criterios de Ransom, leve. Más de 3 criterios de Ransom, severos. Hay otras clasificaciones que ustedes van a ver en internet, en los textos, en las publicaciones, que es el Apache 2 y el índice de Baltasar. No se me enreden con estas clasificaciones que realmente nadie espera que ustedes la manejen, ni siquiera los residentes a veces la manejan bien. Pero el índice de Baltasar es simplemente una clasificación tomográfica y el Apache una clasificación de cuidados críticos. La clasificación importante es la de Ransom. Y este es el esquema de la clasificación de Ransom, en donde esto ustedes no se lo tienen que aprender de memoria. Ustedes agarran su teléfono, la tienen ahí, cualquier app se las calcula. Entonces, como se dan cuenta, Ransom dividió desde muy temprano, inclusive, aquellas que eran litiásicas y no litiásicas. Como se dan cuenta, esto afecta diferente la bioquímica y también afecta la clasificación y divide a la clasificación de Ransom en cuanto a los laboratorios que hay que tomar a las primeras 24 horas. No se entienda con eso 24 horas de dolor, 24 horas de llegada al hospital, y el que se toma pasadas las siguientes 24 horas, es decir, al segundo día. De manera que hay una mnemotecnia para esto y todo. Yo nunca me la aprendí. Eso siempre estuvo en algún dispositivo electrónico que yo tenía, así que nunca me lo aprendí de memoria, no tiene ningún sentido para mí. De manera que están las variables del LDH, glóbulos blancos, edad, glicemia y AST. Ustedes pidieron esto en sus laboratorios iniciales, esto ya lo vimos. Ustedes calculan su criterio de Ransom y si el paciente tiene de 0 a 2 criterios, la mortalidad es del 2%. Así que ese paciente en el hospital del doctor Ransom iba para la sala de los que se iban a salvar. Entonces el hospital quedaba bien, porque si se admitía en esa sala, el hospital era el héroe, lo cual pues, era probablemente una falacia. Si el paciente tiene de 3 a 5 criterios, la mortalidad es del 20%. Aunque no suene muy alto, que se muera 1 de 5 pacientes, eso es serio, eso es súper serio. Pero si el paciente tiene más de 6 criterios de Ransom, la mortalidad es del 50% o más. Hoy día está casi por el 80%. Así que por eso los criterios de Ransom son tan importantes. Ustedes van a tener una idea clara en las primeras 24 y luego 48 horas de para dónde va su paciente. Yo he tenido pacientes que tienen 2 criterios de Ransom al entrar o 3 y que a las 48 horas tienen 1 menos. De manera que es dinámico la evolución de pancreatitis hasta en 24 horas. Luego de las 48 horas del paciente admitido, además de los laboratorios esenciales, hay que tomar unos gases arteriales porque necesitamos PO2 arterial, la diferencia de base, y hay que hacer un cálculo de la cantidad de líquidos que el paciente ha recibido, además del calcio sérico y el hematocrito en el hemograma. Así que muy probablemente después que ustedes presenten una pancreatitis aguda, algún residente o interno o funcionario le va a decir, doctora, doctor, ¿cuántos fueron los criterios de Ransom al ingreso? Y ustedes rápidamente dicen, lo calculamos, doctor, y fueron 2, o 3, o 4. Así que es muy raro ver un paciente en sala con más de 3 criterios de Ransom.
sería contraproducente que ustedes evaluaran a un paciente, le calculan los criterios de Ransom y le salen 4, y ustedes dicen, ¿qué hace este paciente en una sala? Si alguien tiene 4 criterios de Ransom, tiene un 20% de probabilidad de morir, así que muy probablemente estamos hablando de una pancreatitis que va hacia severa si no lo es ya. Así que en cirugía, inclusive utilizamos los criterios de Ransom para hacer tomografías e invadir a los pacientes. Colocación de central, hacer tomografías contrastadas. Porque si un paciente al ingreso, por más que se vea bien, tiene más de 3 criterios de Ransom, ese paciente tiene una probabilidad de morirse. De manera que cualquier diagnóstico temprano que hagamos puede hacer algo de diferencia. Así que una vez que tenemos claro qué paciente tenemos, Doctor, a ver, sí, una pregunta. En el ¿quién me criterio de los habla? de 48 horas, Jonathan Aparicio. Ajá. En el criterio de las 48 horas, en lo que es la base, ¿se refiere a bicarbonato o a qué se refiere como tal? El déficit de base, eso lo calcula la gasometría Ajá. arterial. Pero sí, el bicarbonato está incluido en la ecuación. Ok. Ujú. Gracias. Sí, eso es una idea indirecta de la hipoperfusión o el nivel de lactato sérico también. Esto se utiliza mucho en área crítica o cuando tomamos gases arteriales. Ok, seguimos. Entonces, tienen a su paciente con diagnóstico de pancreatitis que ustedes lo hicieron completito. Historia clínica, examen físico, laboratorios iniciales, hicieron su ultrasonido. Probablemente el paciente hasta se admitió para manejo inicial y como usted era el único interno de turno en zona en ese momento, entonces está a cargo usted, mientras llega el especialista el día siguiente. Ustedes saben qué laboratorios mandaron, ustedes le calcularon sus criterios de Ransom, el paciente tiene un criterio, 2 criterios, esto es una pancreatitis leve, así que el manejo de un paciente con pancreatitis aguda es, y no se les olvide porque es sumamente sencillo, reposo intestinal, así que lo dejan nada por boca, líquidos endovenosos, que las primeras 24 horas suele ser un expansor de volumen como lactato Ringer, y en las siguientes horas ustedes pueden cambiarlo si quieren a solución salina, destrosalina, si es diabético, etcétera, que que no es tan expansor de volumen, y manejo del dolor. De manera que si el paciente viene con dolor, le manejamos el dolor. Como en Panamá utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, esta advertencia de evitar morfina, la verdad es que no nos cae para nosotros, porque casi nadie usa morfina. Tendrías que tener receta amarilla, anestesia, etcétera, etcétera. De manera que, como en Estados Unidos se utilizan mucho los opioides, se ha demostrado que la morfina produce espasmos del esfínter de Oddi en un 40% de los casos. Es por eso que se prefiere en Estados Unidos utilizar Demerol o meperidina en vez de morfina. Sin embargo, en Panamá, como utilizamos mucho antiinflamatorio no esteroideo, entonces no tenemos esa dificultad ni esa advertencia. Así que manejo el dolor, reposo intestinal y líquidos endovenosos. Y ustedes me dirán, doctor, ya, eso es todo lo que hay que hacer, eso es todo lo que hay que hacer. Y obviamente, vigilar al paciente, sacarle sus laboratorios en 48 horas y probablemente una evaluación por un especialista en algún momento, llámese medicina interna, cirujano, etc. El tema de la sonda nasogástrica era muy utilizado antes, eso ya no se usa. Si un paciente tiene náuseas o vómitos, lo tratamos medicamentosamente, ya no le ponemos una sonda nasogástrica. La probabilidad de broncoaspiración es muy baja. Si ustedes tienen pensado alimentar a un paciente enteralmente, esa decisión nunca la van a tomar ustedes y es probable que solo se tome cuando el paciente tenga cuidados intensivos, si es necesario. Así que todo paciente tolera su nada por boca o reposo intestinal por unos 3 a 5 días, que es cuando usualmente la pancreatitis suele darse egreso después. Y los antibióticos, aún en casos de infección, sigue siendo controversial. Si los tenemos que usar, usamos imipenem o cualquier carbapenémico, que son de amplio espectro, o cefuroxima, que es una cefalosporina de tercera generación que cubre Pseudomonas. De manera que los antibióticos no les va a tocar a usted implementarlos y no lo pongan de entrada tampoco porque no tiene ningún impacto en la evolución, al menos que veamos que hay necrosis, que hay algún absceso o algo, y usualmente se drenaría más que tratarlo con antibióticos, pero bueno, ahí es donde vamos. En cuanto al manejo quirúrgico o invasivo, en los pacientes a los que les hemos demostrado por algún método de imagen que tienen litiasis persistente en la vía biliar, es decir, en el colédoco, entonces les hacemos una CEPRE temprano. Temprano es
en la primera semana que están hospitalizados o ojalá en los primeros días. Pero este escenario es muy esporádico, de manera que es raro que tengamos un colédoco con un cálculo enclavado durante una pancreatitis. Eso es poco común. Pero si ese fuera el caso, la CEPRE suele ser el procedimiento que resuelve eso porque retrógradamente drena el lito. Y una pregunta común, que es la pregunta que le van a hacer en sala, las preguntas que le van a hacer los pacientes y la pregunta que usted tendrá que responder a algún examen, es, siendo la litiasis biliar o vesícula biliar la causa más frecuente en nuestro medio, ¿qué hacemos con la vesícula biliar? Pues la vesícula biliar, en todo paciente con pancreatitis aguda, hay que quitársela, esa es la respuesta. Así que colecistectomía es la respuesta. La parte que no está del todo clara es cuándo hacerlo. Se hace cuando el paciente está agudo en el hospital, se hace antes de mandarlo al hospital, a la casa, o se hace semanas después. Esa respuesta no existe, no la tenemos. La práctica de la mayoría de los hospitales en Panamá es que el paciente se admite, se trata su pancreatitis aguda leve biliar y antes de darle egreso al día 6-7 se hace su colecistectomía electiva, porque usualmente el paciente evolucionó satisfactoriamente. Pero enviar a un paciente para que regrese a hacerse una colecistectomía en unas semanas también se puede, dependiendo de la capacidad hospitalaria y necesidades del hospital. Así que no hay un momento exacto. Lo que sí sabemos es que si no se remueve la vesícula, la probabilidad de repancreatitis o de un segundo evento es del 50%. Pero en ese 50%, lo que es más dramático es que la gran mayoría debutan con una pancreatitis severa. Así que ese paciente lo estamos sometiendo a un alto riesgo de mortalidad si le vuelve a dar. De manera que, por eso quitamos la vesícula de rutina. En las pancreatitis necrotizantes, por más ganas que den operar a alguien, evitamos operar el páncreas a toda costa. Y ustedes dirán, bueno, y toda esta historia de que un cirujano se encargó de un caso para no operarle nada, pues realmente, como yo le dije al inicio, no se trata de quién lo trata, se trata de cómo se trata. Un clínico tiene conceptos quirúrgicos y un quirúrgico tiene que tener sus conceptos clínicos claros. De manera que nosotros manejamos las pancreatitis usualmente, en la mayoría de los hospitales es cirugía, hay lugares donde es gastro, pero por lo menos todo Norteamérica es cirugía la que los maneja. De manera que cirugía se mantiene manejando una pancreatitis porque como el manejo conservador es tan sencillo, fuera de necesitar cuidados intensivos, realmente es el momento de tomar una decisión si hay que entrar a operar el páncreas, lo que determina la evolución de una pancreatitis severa. Como son poco comunes, no es común tomar la decisión, y la necrosectomía se reserva única y exclusivamente para los casos más severos. Así que si tenemos una pancreatitis con necrosis demostrada y con un paciente en falla orgánica en evolución, probablemente entonces el equipo de cirugía toma una decisión de quitar los segmentos del páncreas que están necrosados. Esto es una cirugía que ya le agrega a todo el evento una morbimortalidad adicional, pero bueno, se escoge el momento para hacerlo. Así que luego que un paciente tiene pancreatitis, muchas veces la pancreatitis es tan leve que el paciente ni siquiera va al hospital. Él simplemente sintió que el sábado que se comió le cayó mal, estuvo en su casa con dolor el fin de semana, tomó su sopita y su liquidito, él mismo se dio su reposo intestinal leve y mejoró. Y ese paciente llega un tiempo después, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, vamos a verlo ahora, con una sensación de masa o de distensión abdominal o con una sensación de llenura, en donde cada vez que la cámara gástrica, que es esto que les estoy enseñando aquí, se distiende, se topa con esto que está aquí, que a simple vista a alguien le puede parecer una masa, pero tienen que creerme que tiene las características tomográficas de un quiste, en donde un quiste tiene una cápsula bien definida, en este caso no epitelizada, cuando normalmente lo suele ser, porque realmente lo que ha ocurrido aquí es que luego que se rompió algunos ductos o que se rompieron algunos ductos del parénquima pancreático, lo que hizo el retroperitoneo y el cuerpo cuando se expuso al peritoneo abdominal es que lo englobó, lo selló, y todo esto que ven aquí alrededor es simplemente tejido epiploico de otros órganos que simplemente englobó, y como pueden ver aquí, usualmente este ducto comunicó con esto y se formó un pseudoquiste de páncreas.
Y se llama pseudoquiste porque no es un verdadero quiste. En otras palabras, no tiene un epitelio propio, sino que la forma de quiste, porque el contenido es estrictamente líquido, lo da las estructuras que lo englobaron alrededor, como si fuera un plastrón bien definido. De manera que usualmente hay comunicación, el pseudoquiste páncreas, y es la complicación más frecuente de una pancreatitis o maltratada o no tratada. Suele ser tardía, así que es raro que aparezca una pancreatitis, un pseudoquiste páncreas antes de las 4 semanas, así que ya estamos entrando al rango de lo crónico. Y este paciente, el manejo va a depender exclusivamente de la regla de los 6. Menos de 6 centímetros de tamaño, menos de 6 semanas de evolución, este paciente se maneja conservador. Más de 6 centímetros de tamaño, más de 6 semanas de evolución, este paciente hay que drenarlo. Y tenemos varias maneras de hacerlo, no los voy a agotar con las 3 técnicas que hay. Lo cierto es que lo usualmente que hacemos es que comunicamos el quiste con el estómago. Es decir, hacemos una cistogastrostomía. Eso puede ser laparoscópico, robótico, quirúrgico, endoscópico. Tenemos varias maneras de hacerlo, escogemos la mejor para cada paciente. Así que, ¿en qué momento se interviene un pseudoquiste de páncreas? Cuando mide más de 6 centímetros, cuando tiene más de 6 semanas. Si el paciente viene con 2 menos de 6 centímetros y semanas, usualmente manejo conservador. Así que vamos a hacer un pequeño test. Si hay alguna pregunta, me gustaría yo preguntarles algunas cosas que realmente lo que quiero es como acostumbrarlos un poco al ritmo de los exámenes que deben aprender a responder, tanto para el board nacional, si se mantiene, ojalá ningún diputado lo cambie, como para el board internacional. Así que voy a tomar el tiempo y voy a darle 20 segundos, de un segundo, para la siguiente pregunta. Vamos a tomar el tiempo. Vamos para allá. Pregunta número 1. 20 segundos. Podría ser la artritis reumatoide. Ok. Les regalé 30, paro el reloj en este momento. Muy bien. A ver, respuesta, artritis reumatoide. ¿Alguien más? La hipertensión arterial, no. Hipertensión arterial. ¿Alguien más? Tiene trastorno de ansiedad. Correcto, trastorno de ansiedad. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos 3 respuestas diferentes de una pregunta relativamente sencilla, pero que tiene un enunciado largo. Entonces, lo primero que se me van a acostumbrar, me lo tienen que prometer, por favor, de aquí en adelante, nunca me den el crédito, es que nunca lean la pregunta. Suena raro, ¿eh? Nunca lean la pregunta. Lo primero que van a hacer es leer la respuesta. Y después que leen la respuesta, van a buscar esa pregunta. Porque la probabilidad de que una pregunta les haga una introducción larga y les presente un cuadro clínico para al final preguntarles algo que quizá no tiene nada que ver con todo lo que les digo, es alta. De manera que se van a ganar muchísimos segundos por pregunta. En la manera en que primero leen estas 3 respuestas, a ustedes dicen, bueno, son 4 condiciones, ansiedad, artritis, hipertensión y asma. Ahora que voy aquí, paciente masculino de 68, dolor abdominal, 4 horas de evolución. Listo, eso puede ser muchísimas cosas, ¿verdad? Pero si la amilasa y la lipasa está elevada, eso es diagnóstico ya. Es decir, ahí nadie le tiene que decir que qué dice el ultrasonido, nada. Dolor abdominal y lipasa amilasa elevada, eso es pancreatitis. Antecedentes personales de trastorno de ansiedad, artritis reumatoide y asma, todos bien controlados con medicamentos. ¿Cuál es la condición cuyo tratamiento medicamentoso sería el más probable responsable del cuadro clínico? Correcto. Entonces ya ustedes saben que hipertensión arterial no puede ser porque no está en la historia. Es decir, si la historia no te da hipertensión arterial, no te la inventes. Es como si tú me dijeras, no, es que puede ser diabético, sí, pero es que no lo dice. No puede ser si no lo dice. De manera que es cierto que la hipertensión arterial fue el primer medicamento que les puse que podía producir pancreatitis, pero no es el más frecuente. De allí dan muchas ganas de poner trastorno de ansiedad, porque uno siente que esos medicamentos que uno nunca domina del todo bien, que si fluoxetina, que si ribotril, pero nada de eso produce pancreatitis.
de los listados que yo le di antes, ninguno estaba moduladores del humor. Pero la azatriopina, que fue uno de los que les comenté, sí puede producir pancreatitis, de manera que la artritis reumatoide, en este caso, que se utiliza como un inmunomodulador para inmunosupresor, puede ser la causa más común de pancreatitis en este paciente. Esta pregunta suena un poquito compleja y ustedes dirán, wow, pero es que no me dijeron que iba a ser todo más general y que si era o biliar o alcohólica. Pero es que el dominio de esa tercera opción de los medicamentos y el primero leer las respuestas para luego leer la pregunta es lo único que te va a evitar que le des vuelta a esta pregunta 1 minuto y medio y al final quizás hasta la tengas mala. Así que primero respuesta, después pregunta. Seguimos. 20 segundos corren ya. Se acabó el tiempo. Es que no necesito que piensen más de 5 segundos. A ver, ¿cuál es la respuesta? Alcohol. Biliar. Muy bien. Pues realmente, si ustedes leyeron la respuesta, había que escoger entre la 1 y la 3, ¿verdad? ¿Cierto? Porque les dije que me borraran la hipertrigliceridemia que tanto le gusta a los internistas y acabamos de repasar que la fluoxetina no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Así que si tenían que escoger entre estas dos, lo único que había que buscar aquí era algo que te dijera que pueda ser biliar. Y si el mismo enunciado te pone niveles de bilirrubinas elevados, ya se acabó, y no hay nada que pensar. Entonces, lo que te quiero decir es que el dominio de lo sencillo es lo que te lleva no solo a responder rápido, sino a responder bien. Así que la respuesta correcta es litiasis biliar. Entonces, alguien me puede decir, bueno, doctor, pero ¿cómo es esto? Yo no me fui por esa porque él dice que el paciente ya no tiene vesícula. Pues sí, yo también le dije que no solo, que no sabemos la hipótesis, pero que la piedra no tiene que estar solo en la vesícula, tiene que estar en la vía biliar. Un paciente puede tener litiasis residual, haber hecho tal, pero que alguien tenga bilirrubinas elevadas te orienta única y exclusivamente a un problema biliar. Por lo menos la directa, por supuesto. De manera que este es un paciente que tiene. ¿Para qué te ponen depresión mayor y fluoxetina? Nuevamente, como te pusieron en la pregunta anterior, el trastorno de ansiedad. Uno tiende a sentir que todo aquello que no se acuerda bien, pero que suena medio raro, puede ser una probabilidad. Porque así nos acostumbran a pensar en lo raro, cuando la mayoría de las cosas son las más comunes. Así que bueno, ya estamos claros en que litiasis biliar, no solo por estar en Panamá, esta pregunta no es de Panamá, fue sacada del board, del QBank, así que listo, litiasis biliar. Tercera pregunta, corre el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A ver. Ultrasonido. Punto y final. ¿Se dan cuenta? No hay ni que leer de nuevo y ahí se ganaron 5 segundos. Solo invirtieron 5 segundos. No, que no me acuerdo si la colangioresonancia, no, que la CEPRE, qué es lo que era, la C qué era, la P qué era. Empieza uno a hacerse toda una cantidad de ideas estrambóticas por lo que suena rimbombante. Y nada de eso es lo que hay que hacer en pancreatitis. Entonces se dan cuenta, aquí se acaban de ganar nuevamente 1 minuto más para otra pregunta más difícil. De manera que el dominio de lo sencillo, insisto, los va a llevar no solo a obtener un diagnóstico más correcto cuando les toque enfrentar su paciente, sino a responder mejores preguntas. Así que por supuesto, ultrasonido biliar. Punto. ¿Cuál es el mejor estudio para valorar la causa de litiasis biliar en esta paciente? Ultrasonido. De paso es muy superior al CAT. Eso no quiere decir que no esté indicado un CAT eventualmente, eso no quiere decir que no esté indicada una colangioresonancia dependiendo de evolución. El mejor estudio es ultrasonido biliar. Listo. Preguntas. Doctor, bueno, sí, por lo menos en la clasificación entre lo que sería hemorrágica o edematosa, aquí lo que valdría sería ya cuando se hace el estudio imagenológico para esta clasificación. Varias cosas. Primero, que tienes una clasificación de Ransom inicial. Segundo, que tienes una evolución clínica. Así que la respuesta a tu pregunta es sí. La clasificación entre edematosa y hemorrágica usualmente la confirmamos con la evolución, ya sea el estudio que envié, la hemoglobina que descendió, el shock, la clínica, traslado intensivo, etcétera, etcétera. Así que yo no exijo que tú la tengas buena el primer día que veas un paciente. Es decir, si a ti te parece que es leve o guión edematoso al inicio,
pues puede que se convierta en hemorrágica en 2 o 3 días después. Eso sí puede pasar. Así que es un tema más dinámico que fijo, pero sí está basado en la combinación de clínica, laboratorio, imagen. Gracias. ¿Ok? Doctor, sobre el pseudoquiste de páncreas, había comentado que es una complicación que se da por un mal manejo. ¿Cómo sería este mal manejo? Ya que pues el manejo conservador es líquido, nada por boca, principalmente. ¿Qué tendría que hacerse para que aumentara la probabilidad de un pseudoquiste? Buena pregunta, Romano. Y si se entendió que dije mal manejo, lo voy a corregir. Es por un manejo inicial o inexistente o que el paciente no acudió. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente viene con una pancreatitis aguda al hospital y se maneja conservadoramente y luego se identifica la causa de pancreatitis y al paciente se le dan recomendaciones porque hay una dieta post-pancreatitis, porque hay colecistectomía probablemente en la ecuación, es muy raro que ese paciente desarrolle una complicación por una persistencia inflamatoria. Lo que suele ocurrir es que un paciente que no acudió nunca al hospital está mal manejado porque nunca se instauró ningún manejo. Entonces, ese paciente, su inflamación nunca cedió del todo. Ese paciente se mantuvo ligeramente inflamado porque él siguió tomando líquido, siguió tomándose una sopita mientras no le dolía tanto y eventualmente no se murió, sino que el páncreas se solucionó, pero quedó la lesión o el área inflamada. Y es ahí donde se pueden formar pseudoquistes. No tenemos una idea clara de qué porcentaje de pancreatitis leves produce pseudoquistes porque no le hemos hecho CAT a todos los pacientes post-pancreatitis. De manera que la incidencia podría ser más alta de lo que nos imaginamos. Si a todos los pacientes sistemáticamente le hiciéramos una tomografía a las 6 semanas de una pancreatitis leve, yo te podría dar esa respuesta, pero eso no se hace. De manera que no tenemos una idea clara de su incidencia o su presentación. Pero se cree que de las pancreatitis leves, entre comillas, mal manejadas, pero no es porque se haya manejado negligentemente en un hospital, sino porque no se manejaron o porque su manejo conservador nunca se instauró, podemos tener un 10 a 20% de pseudoquiste de páncreas en 6 semanas. Esa era la idea. Así que es bueno que me lo pregunte para aclarártelo. No es que se manejó mal. Eso no lo podemos realmente prevenir. Lo que podemos prevenir es una inflamación pancreática persistente. Uh-huh. Doctor, yo tenía una pregunta cuando habló del manejo y la regla de 6. Ajá. ¿Tienen que estar las dos condiciones, tanto de semanas y tamaño, o solo una? Por ejemplo, si yo tengo un quiste de más de 6 semanas y más de 6 centímetros, ¿qué manejo le haría? Claro. Pues la verdad es que ahí entramos en una parte ya un poquito más fina. Yo les tiré esa regla de 6, pues por si en algún momento les tocaba responder algo de manejo, pero no es que esa es la única ecuación que yo utilizo para tomar esa decisión. Yo he tenido pacientes con pseudoquistes de 5 centímetros, de menos de 6 semanas de evolución, que están muy sintomáticos porque tienen dolor abdominal y porque no pueden comer porque se distienden rápidamente. Así que ese paciente tomó la decisión de manejar quirúrgicamente ese pseudoquiste. Podemos meternos endoscópicamente, ¡pup!, atravesar el estómago, ¡pup!, meternos al pseudoquiste y lo drenamos completo. Podemos hacerlo quirúrgicamente. Abrimos laparoscópicamente o robóticamente, hacemos una gastrostomía anterior, nos metemos a la pared posterior del estómago, limpiamos todo el pseudoquiste a través de este transgástrico y luego dejamos eso suturado y sellado. Así que la solución del pseudoquiste no es compleja. No pone en peligro al paciente y usualmente llegan bastante estables. Pero nada más era como para que tuvieras una idea de que hay muchos de ellos que manejamos de manera conservadora, porque puede ser que a esas 6 semanas que ya llegó el paciente, ese sea el momento de máximo pseudoquiste y eventualmente el cuerpo empieza a resolverlo. Y le evitamos una intervención quirúrgica a alguien o abrirle el estómago a alguien, etcétera, etcétera. Así que yo no te diría que es tan claro de que tiene que tener 6 y 6 exactos, pero más o menos es una idea que utilizamos o es una guía que se utiliza para tomar esa decisión.
¿Alguien más? Muy bien. Juliet, no sé si hay algo más.